El curso es de español con la profesora Yamilka Morales. El tema central son los diferentes tipos de textos. En la vida cotidiana se utilizan diferentes tipos de texto para poder comunicarnos, desde un mensaje de teléfono, un ensayo académico. Cada texto cumple una función específica. En este pequeño portafolio vamos a explicar de manera clara y organizada los diferentes tipos de texto, por ejemplo, narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, y poder comprender las diferentes características de cada texto que nos permite mejorar la escritura, la lectura y la comunicación en general. ¿Qué es un texto? Podemos explicar que es un conjunto de enunciados organizado de manera coherente y cohesionado que nos transmite un mensaje dentro de un contexto determinado. Para que esto sea efectivo debe tener coherencia, cohesión, educación e intención comunicativa, y nos permite que las ideas se desarrollen de forma ordenada o organizada. Los textos se clasifican de la siguiente manera. Lo más importante que encontramos son los textos narrativos, textos descriptivos, texto expositivo y argumentativo. ¿Qué es el texto narrativo? El texto narrativo relata hechos reales o imaginarios que ocurren en un tiempo y espacio. Su finalidad es contar una historia que involucra personajes y acciones. Puede encontrarse en cuentos, novelas, leyendas y anécdotas. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? Están los personajes que participan en la historia, el tiempo, el momento en que ocurren los hechos, el espacio, el lugar donde se desarrolla. El narrador es quien cuenta la historia y las acciones son los hechos que ocurren en la narración. ¿Cuáles son los ejemplos de texto narrativo? Aquí tenemos un ejemplo. Carlos soñaba con viajar por el mundo. Un día decidió ahorrar dinero y prepararse académicamente. Después de varios años de esfuerzo, logró cumplir su meta y conocer diferentes países. Su constancia fue la clave para transformar su sueño en realidad. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo es un texto narrativo. El texto descriptivo son los detalles, las características de una persona, de un objeto, un lugar o situación. La finalidad es permitir que el lector imagine claramente lo que se puede describir o las características de lo que se quiere transmitir. Puede ser objetivo o subjetivo. Ejemplo de texto descriptivo. La biblioteca era amplia y silenciosa. La estantería de madera oscura llena de libros ordenados cuidadosamente. La luz suave creó un ambiente tranquilo que invitaba a la lectura y la concentración. Claramente se puede observar que está describiendo la biblioteca o las características de la biblioteca. Por lo tanto, es un texto descriptivo. Un texto expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad explicar o informar un tema de manera objetiva o clara. Podemos encontrarlo en libros educativos, artículos científicos, noticias informativas. Es un texto expositivo. Aquí tenemos un ejemplo. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas aprender mediante el análisis de datos. Actualmente se utiliza en sectores como la medicina, la educación y la industria para optimizar procesos. Un ejemplo de texto expositivo donde se da a conocer la información. Los textos argumentativos. El texto argumentativo busca convencer al lector mediante razones, argumentos sólidos. Se presenta una tesis, argumentos y una conclusión. Por ejemplo, en los textos argumentativos podemos poner de ejemplo el medio ambiente, que es responsabilidad de todos. Si cada persona reduce el uso del plástico y recicla, se puede disminuir la contaminación. Por lo tanto, es necesario promover hábitos responsables desde la educación. Es un texto que primero ubica la tesis y luego se argumenta el porqué y las consecuencias. Comparación entre los tipos de texto.
En la comparación, el texto argumentativo defiende una opinión, el expositivo informa, el narrativo cuenta una historia y el texto descriptivo detalla las características principales del objeto o de las personas. La conclusión de que de los diferentes tipos de texto cumplen una función muy importante dentro de la comunicación con las personas, con las demás personas. Tenemos que aprender a identificarlo y redactarlo correctamente, ya que nos permite fortalecer nuestras habilidades académicas y profesionales. Dominar estos textos es fundamental para una comunicación adecuada o efectiva con las personas o de manera general. Muchas gracias.